gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos el día de hoy, en el orden del día que se tocará en la sesión de la Cámara, un asunto del cual se ha hablado ya bastante y que parece que no ha sido suficiente lo que se ha dicho de él y la crítica que se ha hecho como para que haya podido mover siquiera un ápice lo que pretende hacer el grupo mayoritario en esta Cámara. Los días 13 y 14 de febrero se analizaron en la Comisión de Energía los perfiles para integrar 4 ternas, de las cuales surgiría en cada una de ellas la persona para sustituir a un número igual, precisamente en la Comisión Reguladora de Energía, un órgano que tiene 7 integrantes y que actualmente solo cuenta con 3. De manera muy lamentable, lo que vemos es que en esta cuarta transformación, lo que pretenden es transformar las instituciones, pero transformarlas para mal, porque se mandan perfiles, 12, solo 11 acudieron, y de ellos realmente no se puede justificar el dictamen que hoy se pretende poner a consideración del Pleno, el dictamen de idoneidad. Incluso en la sesión de la Comisión de Energía hace apenas un par de días, tuvimos que leer el significado de lo que es idóneo. Y por supuesto que los perfiles de las personas a quienes respetamos y que pueden tener una currícula importante, no sirve para la Comisión Reguladora de Energía. Podrían tener características para algunas otras dependencias, algunas otras tareas. Pero déjenme decirles que del total de los 12 aspirantes, 3 no cumplen con el título afín a la materia. El artículo 8, en diferentes fracciones, establece cuáles deben de ser los requisitos. Y las personas o los candidatos de estas 4 ternas, ninguno lo cumple. 6 de ellos no cumplen con el requisito de haberse desempeñado en forma destacada durante al menos 5 años en actividades profesionales, públicas o académicas, sustancialmente relacionados con materias afines al objeto del órgano respectivo. Esa es la fracción cuarta del artículo 8. Así lo establece, y 6 de ellos no lo cumplen. Y 3 no cumplen con el requisito de no haber ocupado el año previo a la designación empleo, cargo o función directiva en empresas que estén sujetas a la regulación de los órganos en materia energética. Hemos encontrado que en los perfiles que se han enviado a esta Cámara y que se turnaron a la Comisión para su análisis, no hay posibilidad de declararlos idóneos. Quien no tiene experiencia, le falta el título, a otros simplemente carecen absolutamente de conocimientos en la materia, y estamos hablando seguramente de 2 temas, el de hidrocarburos y el de energía, sobre todo eléctrica, de los más importantes para este país, para generar la posibilidad de crecer económicamente, de darle seguridad en el futuro, en el abasto, no solamente de hidrocarburos, sino también del suministro de energía eléctrica a todo el país. Y se pretende poner a personas que no tienen esta capacidad, tampoco tienen la experiencia técnica, para que puedan ser quienes se encarguen de regular pues las tareas en esta materia. Es verdaderamente vergonzante que se pretenda imponer a gentes que no califican para ello, que podrían, insisto, calificar para cualquier otra tarea tal vez. Mi respeto para ellos, no tienen ellos la culpa, sino quien los manda aquí. Y lamentablemente pareciera que quien los manda no tiene el respeto por esta organización, por esta comisión,
por este organismo autónomo tan importante para México. Así que hacemos un llamado a los senadores del grupo mayoritario de esta Cámara para que, ahora que todavía estén a tiempo, se retire ese dictamen y se les solicite al Ejecutivo que mande nuevas ternas que cumplan con los requisitos. Y ahí, cumpliendo con los requisitos, por supuesto que también contarán con el apoyo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para respaldar a quienes sean buenos perfiles. No estamos en contra simplemente por un capricho, sino porque no se cumple con los requisitos mínimos que establece la ley y en otros no se prueba la capacidad que puedan tener para trabajar en esta materia a favor de México. El tema de la energía no es cualquier cosa, no lo dejemos en manos de gente que no tiene esa preparación, que no tiene esa vocación y que evidentemente no le servirían de manera adecuada a nuestro país. Le daré ahora el uso de la voz a nuestra compañera Xóchitl Gálvez, que también tiene comentarios al respecto. Muchas gracias. No tiene nada grave ser parte de la ayudantía del señor presidente y ser candidato a la CRE. No sería grave tampoco el que personas con ese perfil pudieran estar propuestas, pero lástima que no conozcan el tema. O sea, en otro contexto, pues son buenos ingenieros, por supuesto que hay gente muy respetable, pero no para este tema. Y creo que eso sí es muy importante dejarlo claro. Yo quiero compartirles que he lanzado una campaña en change.org para juntar todas las firmas posibles que hagan que este Senado no convierta una barbaridad, que no se vuelva alcahuete de algo que sabemos a todas luces que no debe de pasar. La CRE necesita gente capaz, la CRE necesita darle certeza a los inversionistas, y retomo lo que ayer el presidente le decía al Consejo Coordinador Empresarial, de invitarlos a invertir en México. Pero para invertir en México necesitamos mandar señales claras. Hay una de las candidatas que se atrevió a decir que desde la CRE iba a impulsar a la CFE. Pues no es posible, porque la CFE es un participante más. Lo que la CRE tiene que hacer es que los mexicanos tengamos electricidad barata, sea de quien sea, de la CFE o del sector privado. Ese es el papel tan importante y tan relevante, o que tengamos gente que venga de haber diseñado la cuarta T, está bien, pero no puedes de ahí decir que toda tu política va a ser impulsar los hidrocarburos cuando el mundo está caminando hacia las energías limpias. Ninguno de los candidatos me pudo contestar los compromisos de México en materia de energías limpias en el 2050, porque nadie está en esa pista. México tiene el compromiso de tener en 2050 50% de energías limpias, 50% de energías provenientes de los hidrocarburos. Ninguno de los candidatos contestó esa pregunta. Entonces, ¿cómo pretenden que en el Senado aprobemos hoy esta terna? Seguramente Morena con su mayoría lo va a hacer, pero eso no quiere decir que esté bien. Advertimos de entrada que vamos a seguir insistiendo. Yo voy a seguir esta campaña, ojalá me echen la mano los medios de difundirla para que firmen la gente petición, y vamos a ver cuántos mexicanos están de acuerdo en que se nombre gente incapaz que piense que un certificado de energía limpia es un celular. Eso es una burla. Muchas gracias. Sí, si les parece, pasamos al apartado de preguntas. Les pregunta Félix Muñiz de Ultra Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días o buenas tardes. En referencia al posible nombramiento de este titular de la CRE, entonces ya nos tendremos que acostumbrar a que sea disfuncional un sistema de gobierno, porque no se está teniendo a la persona preparada que se requiere. Y por el otro lado, parece que nos entretenemos mucho en esto de los nombramientos, pero también la economía va en desastre. Ya
el Banco de México dijo que no va a crecer más que el 1.2%, se ha reducido lo que había ofrecido el presidente, la gasolina está incrementándose, entonces quisiera que me hicieran un pronunciamiento sobre eso. Quisiera contestar la primera parte de la pregunta y luego no sé si el senador Madero quiere hablar sobre el tema de la economía, él está como presidente de esa comisión. Yo creo que como usted plantea la pregunta, el resignarnos a las malas decisiones no es opción. Lo que tenemos justo es que combatir el que estas malas propuestas puedan volverse realidad en órganos tan importantes como la Comisión Reguladora de Energía. Precisamente la Comisión Reguladora de Energía puede incidir de manera muy importante en el desarrollo de la economía, que es parte de su segunda pregunta. Así que yo lo que creo que hay que hacer es invitar al presidente a que primero se le dé el respeto que merece a los órganos reguladores, que sirven precisamente para generar estos equilibrios que permitirán que el sector energético tan importante para nuestro país y el mundo, pues pueda ser una palanca de desarrollo y no simplemente algo que empiece a ahuyentar las inversiones. Se requiere en nuestro país en materia energética muchísima más inversión que la que puede lograr Comisión Federal de Electricidad o Pemex. No pueden solos con lo que necesita nuestro país. Es mucho más en este momento el crecimiento de la demanda de energía año con año que la generación o la posibilidad de generar mayor energía en nuestro país. Y eso propone cada día una brecha que se abre y se abre más. Y si no lo resolvemos rápido, seguramente en un mediano plazo, en un año, máximo 2, tendremos apagones en nuestro país, que podrán ser pues señalados como culpa de algo más, pero la realidad es esta. Entonces, lo que se tiene que hacer es tener a personas que precisamente en estos órganos reguladores entiendan el tamaño de encargo que tienen, conozcan de los temas y procuren ser eso, el árbitro que necesita este país para que sí crezca Pemex, para que sí crezca Comisión Federal, pero para que los acompañen algunos otros pues empresas que puedan participar en ello y que terminen completando las necesidades de inversión que nuestro país necesita. Así que no debemos bajo ninguna circunstancia simplemente resignarnos a que ese sea el derrotero que vayan a seguir los órganos reguladores en este país. Eso sería renunciar a la lucha que estamos obligados a dar nosotros los senadores, pero además todos los mexicanos en nuestro país. Y aquí, no importa la ideología, a todos nos llega la misma energía y a todos nos debe llegar en el futuro, y esa no trae etiqueta de ningún partido ni de ningún gobierno. Simplemente lo que queremos es que sea suficiente, que sea a buen precio y que sea continua y que no tengamos que pagar el costo de interrupciones que se pueden evitar desde ahora. ¿Cuándo? Muy buenos días. La verdad es que en México la economía se está desacelerando, en el mundo se está desacelerando y este gobierno sigue cantando y bailando la danza de la euforia ingenua, de creer que con declaraciones se solucionan los problemas o repartiendo dinero de manera directa. Hay una falta de entendimiento y reconocimiento de la desaceleración, de la paralización de la inversión pública y privada, que no nos va a llevar a buen puerto si no se corrige. Y en este concierto hay una estrategia de la desintermediación política por parte del Ejecutivo, en que no quiere intermediarios, quiere todo directo, quiere entregar ya no con gobernadores, ya no con alcaldes los recursos, quiere tomar las decisiones sin que nadie se las cuestione. Hay un menosprecio a la técnica y a los intermediarios y a los órganos constitucionalmente autónomos. Ahí se inscribe esta estrategia, no solo de cuestionarlos, no solo de acusarlos, sino también de deteriorar los perfiles técnicos de sus integrantes.
Esto es una estrategia y hay que ponerla en este contexto porque el país está en un severo riesgo de perder los instrumentos de contrapeso y de rumbo para que avancemos en la ruta correcta. Hoy estaba viendo las encuestas y el presidente de la República goza con una gran popularidad, lo cual es muy bueno, pero no se está traduciendo eso en capacidad para traducirlo en inversiones. Seguimos atados a ocurrencias de proyectos específicos que no tienen sustento, que ponen en riesgo la seguridad, el ambiente y la confianza. Creo que este momento es muy delicado. Hay que reconocer ese bono popular que tiene el presidente, pero eso no autoriza para que las decisiones que se tomen sin ningún análisis, sin ninguna evaluación del impacto que tienen perjudicial para la economía de nuestro país, como ya lo está haciendo. Hoy vengo del encuentro de la IATA, es un encuentro mundial, y hicieron serios señalamientos sobre el proyecto de la cancelación del aeropuerto. Sigue teniendo consecuencias graves esta decisión y va a tener consecuencias graves también para la economía de nuestro país. Ojalá y recapaciten, ojalá y no politicen la economía, ojalá y no pongan en riesgo la seguridad, la ecología y el bienestar de todos los mexicanos por consignas políticas. Gracias. Que a mediano plazo se podrían ver brotes también de inconformidad por esta falta de crecimiento económico. Muy buenos días. Yo quiero, en este punto de la economía, señalar que haciendo una revisión meramente técnica, seria, de la gran mayoría de los indicadores económicos, en el mejor de los casos hay un muy grave estancamiento, sino que en su gran mayoría estamos viendo ya una caída en la gran mayoría de los indicadores económicos en materia de inversión y hay un claro decrecimiento. Estamos viendo sectores, por ejemplo, en materia de infraestructura, de industria de la construcción, entre muchos otros, donde no solamente hay una parálisis en la inversión, en algunos de ellos se están retirando inversionistas, fundamentalmente por la falta de claridad en las reglas del juego, por el no respeto a los contratos que significó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, por algunos mensajes que se escuchan de manera frecuente. Xochitl lo ha dicho respecto a esta importante comisión, tiene que dar certeza jurídica, un marco de legalidad a los inversionistas nacionales y extranjeros. Ayer ya se anunció en todos los medios de comunicación que el pronóstico de crecimiento de la economía no solamente no será mayor, será menor al que se había previsto hace muy pocas semanas. Esto es muy grave, porque de continuar esta tendencia a la baja, lo que usted señala se traduce por lo menos en lo siguiente: despidos en las empresas, menores ingresos en los empleos, quiebra de empresas. Vamos a ver cómo lo estamos viendo en el caso de Matamoros. Hubo un buen número de empresas que negociaron, pero otras decidieron cerrar y decir adiós a Matamoros después de muchos años de inversión y de miles de empleos creados que no van a volverse a crear, por lo menos en el corto y en el mediano plazo. Y me parece que es no solamente muy grave, es urgente salvaguardar la autonomía del Banco de México sin restricción alguna, sin duda alguna. Yo celebro que haya encuentros entre el sector empresarial y el Poder Ejecutivo, porque esta es la vida de un país, pero quiero hacer una clara diferenciación. No es lo mismo asistir a un encuentro, comida, cena, invitación, que tomar la decisión de inversión. Y para la inversión
hay 2 o 3 aspectos fundamentales en México y en el mundo: la certeza jurídica, el Estado de Derecho y la certeza de que las reglas del juego no se van a cambiar a mitad del camino. Termino diciendo y haciendo una invitación a los diferentes responsables de la política económica que vayan a escuchar la realidad. Decía el senador Guadiana y la senadora Verónica del PRI, hablando del tema del acero, particularmente en Coahuila, ellos mismos diciendo, pero particularmente el senador Guadiana, me refiero a él de manera respetuosa, pero siendo del grupo de Morena, que habían encontrado oídos sordos en la Secretaría de Economía y que no habían encontrado las respuestas a tiempo en materia de decisiones fundamentales para el acero, que estaban significando ya una grave situación para esta industria en el país. O se escucha la realidad o se sigue en una narrativa de convocatorias y de buenos deseos mientras se siguen desplomando las inversiones en nuestro país. Los mercados no obedecen a decretos, los crecimientos económicos menos. Y aquí, en la realidad, las inversiones están detenidas, si no es que están en franca caída. Iván Saldaña, Grupo Imagen. ¿Qué tal, senadores? Perdonen que me desvíe un poco del tema, pero me gustaría nada más alguna postura acerca de la carta que envió la mamá de la fallecida gobernadora Marta Erika Alonso, en la que reclama por qué Morena de alguna manera dejaría participar nuevamente a Miguel Barbosa como candidato a la gubernatura de Puebla, y la respuesta también del presidente. Ya hubo una respuesta esta mañana, y bueno, en este sentido, ¿cuál sería la posición de la bancada? Pues quiero compartirles que no solo a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sino de todos los grupos que integran el Senado, hoy vamos a presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar la comparecencia inmediata del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como ya lo hemos mencionado, así como del equipo técnico que él considere necesario. Lo hemos manifestado y en su momento hemos reconocido la intención de llevar a cabo un procedimiento transparente en la investigación de estos lamentables sucesos. Sin embargo, no podemos tolerar no solo la desinformación, sino la contrariedad con la que un día se conduce un servidor público y al otro día reconoce un error de su parte. Es importante y vital porque estamos hablando de la vida política de nuestro país, pero también de un Estado que va a ser sujeto a elecciones. ¿Qué queremos? Coadyuvar, caminar, y que el peso de la soberanía de este poder se sienta acompañado en la investigación de estos hechos. Gracias. De manera particular respecto a ese punto, queremos ser respetuosos. Por supuesto vamos a ser acompañados, pero ese es un proceso interno que se está ventilando en un partido político en este momento en el estado de Puebla, y son ellos los que van a determinar quién será su candidato. Pero desde su perspectiva, como miembros de un partido que van a competir en esta elección, ¿cuál sería su visión, su perspectiva de que compita nuevamente Miguel Barbosa, y en este caso se arropan a la mamá de Marta Erika Alonso, quien señala que Miguel Barbosa es parte o debe ser investigado al respecto? Yo creo que en este sentido, por supuesto, acompañamos el dolor de alguien que perdió a un ser querido, y como poblana y en lo personal le digo que vamos a abonar en absolutamente todo y no vamos a ser tolerantes de ninguna falta de información para la investigación de estos hechos. De lo que pensamos, creo que sería muy adelantado ahorita comentar de los resultados que va a dar un partido respecto de un candidato. Vamos a esperar los tiempos y en su momento lo vamos a manifestar. Gracias. Pedro Iriar, del financiero Bloomberg. Senadores, buenos días. Regresando un poco al tema del que hablaban la senadora Vázquez Mota y el senador Madero, bueno, pues ayer ya lo comentaba, el Banco de México baja la expectativa de crecimiento a 1.6%, se da baja calificación a Pemex, también hay una baja del 1.54% en la bolsa después de que varias empresas venden sus acciones, y el índice global de actividad económica marcaba en octubre un crecimiento del 2% y en diciembre del 0.2%.
preguntarles, a 3 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿estamos frente a una crisis económica? Yo le voy a contestar primero relacionado a la confianza. Le queremos ayudar al presidente a que mejore la economía. Si él manda un mensaje de que pone gente capaz, va a haber gente que venga a invertir en el tema energético. Es así de sencillo. Si yo sé que los competidores no tienen conocimiento, experiencia, no voy a invertir. Por eso le diría al presidente que se deje ayudar. Ni es mala leche, ni es ganas de fregar, es ganas de ayudarle a que este país crezca. Y él se comprometió a que combatiría la corrupción. Y poner gente incapaz es ser corrupto, porque aceptas un puesto para el que no estás preparado. Gracias. Añadiendo a la que ha señalado la senadora Xóchitl Gálvez, coincidiendo totalmente con ella, creo que es fundamental no desmantelar las instituciones que dan certeza jurídica, legal a los inversionistas de este país. Aquí estamos frente a una dualidad y creo que lo sabemos muchas y muchos de nosotros. Cuando dialogamos en corto con actores del sector empresarial, y me estoy refiriendo al pequeño comerciante, al mediano inversionista, al que todos los días se levanta, invierte, arriesga, genera un empleo, hay una enorme preocupación. Y sin embargo, luego observamos que ya en lo público no siempre se manifiesta con esta contundencia. Creo que ayer se dio un mensaje de quien hoy ya está encabezando el Consejo Coordinador Empresarial, haciendo un llamado justamente a los requisitos fundamentales para promover la inversión. Así que junto con estos nombramientos de personas capaces, conocedoras en su materia y probadas, se requiere fortalecer las instituciones, se requiere dar los incentivos correctos, pero sobre todo se requiere no dar mensajes contradictorios que generen confusión y que generen algo muy grave que daña la confianza, que es la incertidumbre. En una economía con incertidumbre es muy difícil, por no decir casi imposible, construir sobre la base de mejores expectativas. Estamos, como lo ha dicho Xóchitl Gálvez, en la mejor voluntad de colaborar con una economía como la que el presidente ha planteado, con crecimientos de al menos 4%. Pero estos crecimientos solamente se van a dar si después de tantos años de elecciones económicas en México y en el mundo, no violentamos la estabilidad fiscal, la estabilidad monetaria, los incentivos correctos, en el marco estrictamente apegados a la legalidad, pero es fundamental que los mensajes no sean contradictorios y sobre todo, insisto, que escuchen la realidad, que vayan a caminar y que vayan a preguntarle a los pequeños, a los medianos o a cualquier empresa, empresaria, empresario, qué está pensando ahorita y por qué está actuando así en consecuencia. Déjame nomás contestar rápido. A ver, en materia de mercadotecnia política, este gobierno es sobresaliente. En materia de crear expectativas y esperanzas en la gente, aprobado. En materia de cómo toma las decisiones y cómo genera confianza para inversión, está reprobado. En materia de garantía de crecimiento económico, está también reprobado. No están haciendo un reconocimiento de la gravedad de la situación, de la falta de abastecimiento de gas en el corto plazo que puede paralizar al país, de energía eléctrica. No están haciendo caso de que las decisiones de Dos Bocas son políticas y con eso no se juega, y que cancelar un aeropuerto pone en riesgo la viabilidad del sistema de conectividad aeronáutica de nuestro país y de la seguridad de sus pasajeros. Esas son señales muy graves.
y sí está este gobierno insuficiente en materia económica para poder garantizar confianza en las inversiones de largo plazo. No se ha anunciado ninguna, la única que se anunció Nestlé y fue la única. Digo, es grave, es preocupante un país que necesita tantos proyectos de inversión fuera de las ocurrencias del presidente, del Tren Maya, de los arbolitos. No hay inversiones privadas anunciadas de gran calado y urgen para generar crecimiento e inversión. Este país tiene más vagones que locomotoras. Las locomotoras están echadas. Muchas gracias. Leticia Robles de la Rosa del Excelsior. Buenos días a todos. Preguntarles si ya han dialogado con el PRI, con el Movimiento Ciudadano y con el PRD para hacer esta posibilidad de que no den el voto para alguno de los candidatos de la CRE, porque ustedes podrán darnos todos los argumentos posibles, pero mientras los otros grupos parlamentarios otorguen el voto, pueden llegar a la CRE. Sí, hay pláticas, hay acercamientos, hay representación de otros partidos en la comisión, han manifestado también su preocupación a través de los senadores que ahí trabajan, también a los grupos parlamentarios del PRI, del PRD, del propio Movimiento Ciudadano, en donde, bueno, lo que quieren es, como muchos, que la CRE tenga personas que sean capaces, que sirvan precisamente a los objetivos de la comisión y que finalmente puedan responder al reto de generar para este país el crecimiento que se necesita. Es un sector importantísimo y, bueno, por supuesto que hay una posibilidad, se ha dialogado con ellos, para que pueda en todo caso reencauzarse los nombres de las personas que deban de ser comisionados. Hay algo que quiero comentar. El dictamen de hoy pues requiere solamente de mayoría simple. Lo que requiere mayoría calificada es ya el nombramiento de las personas que surjan de las ternas que se van a proponer. Así que ahí es donde pues podríamos, en todo caso, al llegar a este acuerdo que se está intentando construir, pues poder rechazar aquello que no le sirve a la CRE y esperar a que vengan nuevas propuestas que realmente sirvan y las podamos acompañar, como es nuestra intención. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el PAN quiere que al país le vaya bien, pero para irle bien necesitamos dejar de lado las ocurrencias y proponer cosas serias para los organismos que se encargan, sobre todo en una materia tan importante como esta, de la conducción de la política pública para toda la nación. De nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, senadoras y senadores.